Hola, muy buenas Buenas tardes, tardes. doctora. Hola, doctora, aquí con el gusto de nuevo de poder Exacto. acompañarla, de poder apoyar también las inquietudes de los colegas y cualquier otra situación que se presente. Es un honor poder coordinar esta sesión con usted y con ustedes, apreciables colegas. Sean bienvenidos a esta sesión de Top Medical Nutrition. Como Ok. saben, nuestra gran profesora, doctora Ana María Castro. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Gracias a ustedes. Iniciamos. Gracias. El metabolismo, tenemos que es un conjunto de procesos físicos y químicos que se van a presentar en una célula o en un organismo que al final van a producir los nutrientes, nos van a producir energía. Es muy importante porque sabemos que el metabolismo vamos a tener en cuanto a la división del catabolismo y el anabolismo, pero el concepto de metabolismo basal que vamos a englobar siempre en cualquier gasto energético en el cual va a estar destinado al mantenimiento de las funciones vitales, como son la actividad física, la actividad cardiorrespiratoria, la excreción, el mantenimiento de la temperatura corporal y el mantenimiento del músculo o tono muscular que lo vamos a tener. También es importante saber que las funciones del metabolismo vamos a tener como son la homeostasis, la respiración, el funcionamiento cerebral y nervioso, la digestión de los nutrientes, vamos a ver la circulación sanguínea y la eliminación de los desechos a través de la orina o de las heces fecales. Pero esos son em, los principales funciones del metabolismo. Pero estos procesos son la base de la vida. Existen distintas rutas o vías metabólicas en donde las proteínas se transforman en aminoácidos, los carbohidratos se transforman, va a ser en mono, di o polisacáridos, o los lípidos en ácidos grasos esenciales y no esenciales. Pero estas rutas o vías metabólicas sabemos que nos va a llevar, por ejemplo, a la formación de la glucólisis, a la gluconeogénesis, a la lipólisis o a otras vías que son importantes para nuestro metabolismo. Ahorita iremos entrando a más detalle. Entonces tenemos que el catabolismo y el anabolismo son dos fases del metabolismo normal, basal, en donde también el catabolismo, pues sabemos que es la fase donde se metaboliza destructiva, se le conoce como la fase destructiva, pero también es es en esta etapa donde las moléculas complejas se van a degradar, se van a convertir en moléculas simples como son la energía que va a producir ATP. El ATP, el trifosfato de adenosina, que es la forma principal de la energía. Y vamos a ahorita ver mucho dónde se produce el ATP. Los productos finales e intermedios van a ser materias primas del anabolismo y usualmente estos conceptos, por ejemplo, la degradación en el catabolismo va a llevar el sufijo como lisis, degradación de, por ejemplo, aquí les puse como degradación de lipólisis, degradación de las grasas, glucólisis, degradación de la glucosa. También tenemos el anabolismo conocido como la fase constructiva. ¿Por qué? Porque vamos a construir, vamos a formar y en esta etapa formamos moléculas complejas mediante la unión de moléculas simples y complejas o más sencillas con la utilización del ATP o de la energía. Por ejemplo, la formación de proteínas es necesaria para para que haya una acumulación de varios aminoácidos. Por ejemplo, la lisina la lisina y la metionina van a formar la carnitina y usualmente las etapas relacionadas estas etapas relacionadas llevan el sufijo como génesis.
génesis, formación de. Entonces, el anabolismo vamos a hacer formación y construcción de tejido u otros elementos, y el catabolismo, la degradación. La siguiente es la energía. ¿Cómo se va a poder obtener la energía? Se obtiene a partir de los hidratos de carbono, de los macronutrientes y del alcohol presentes en los alimentos y en las bebidas, pero por ejemplo ya habíamos dicho que los macronutrientes nos daban 1 gramo de carbohidratos, 4 calorías, pero en el alcohol, ¿cuántas calorías podemos calcular, por ejemplo, en un vino o en un shot, se puede decir, de tequila o de whisky? Un mililitro o 1 gramo de alcohol nos da 7.1 kilocalorías. Entonces, si nosotros habíamos dicho anteriormente, si nosotros teníamos un shot de tequila, son 30 mililitros por 7.1, por 7 serían 210 calorías. Y entonces, esta energía bruta de un alimento va a depender de su contenido de nutrientes energéticos y va a determinar y se va a determinar a partir de una bomba calorimétrica que va a cuantificar el calor producido en presencia de oxígeno. Eso es muy importante que tengamos en presencia de oxígeno. Y aquí volvemos otra vez a decirlo, pero como tenemos los carbohidratos, que los carbohidratos estamos poniendo un promedio de 4 kilocalorías de hidratos de carbono, glúcidos o carbohidratos, pero va a oscilar entre 3.9 kilocalorías a 4.2, un promedio. Lo que yo les decía antes, tiene que ser de 4 para que sea más fácil para calcular nosotros en el grupo de carbohidratos. En el grupo de proteínas estábamos diciendo también un promedio de 4, pero también aquí es un poquito mayor, como 5.2 y 5.9 kilocalorías por gramo. ¿Por qué? Porque tenemos proteínas, aminoácidos esenciales o proteínas, por ejemplo, en el pescado, en el salmón, que son de alto valor biológico y entonces tienen un porcentaje de kilocalorías mayor, de 5.9 a 5.2, pero es mucho más fácil el manejar el de 4 kilocalorías por gramo. Y al igual el promedio de los lípidos es de 9.2 a 9.5 kilocalorías por gramo, un promedio de 9 kilocalorías por gramo. ¿Para qué? Para que nuestra tabla de cálculo rápido lo podamos hacer un poco mejor, ¿no? Y aquí ponemos que el alcohol aporta de 7.1 kilocaloría por gramo o mililitro. Pero esto va a ser importante porque para las funciones en el metabolismo va a ser la digestión, la absorción o la asimilación, la absorción o asimilación y la excreción. También va a haber procesos de recambio de los componentes y de las estructuras corporales. ¿Qué es el ATP? El ATP es el trifosfato de adenosina, que es el nucleótido constituido por una base nitrogenada, que es la adenina. Tenemos abajo la ribosa, que es la pentosa, una pentosa ribosa, y 3 radicales libres que tenemos aquí de fósforo, de moléculas. Entonces, radicales de fosfato. Entonces, cada uno de estos enlaces contienen aproximadamente 12,000 calorías de energía por mol de ATP. Normalmente se encuentran en un estado de constante metabolismo, de constante construcción de energía, y en unos minutos se va realizando, se va conteniendo estos enlaces, 12,000 calorías, que podemos llegar a tener muchísimas más. Entonces, también así en periodos de ayuno de 12 a 18 horas, el organismo utiliza inicialmente la glucosa y los ácidos grasos circulantes de la sangre para tener energía en periodos de ayuno, y entonces el trifosfato de adenosín nos va a ayudar con el glucógeno hepático, que los tenemos como en forma de reserva y muscular. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque vamos a hablar de las vías metabólicas como la gluconeogénesis, que aquí empezamos a tener en periodos de ayuno. Ahora, las vías metabólicas. Estas vías metabólicas, por ejemplo, pues les puse una parte de lo que se encuentra en la parte
En esta que le estoy señalando es el ciclo de Krebs, aquí está lo del piruvato, y empezamos a subir para llegar hasta la glucosa. La glucosa es una hexosa de 6 carbonos y que por medio de sus estructuras, sus enzimas, vamos a la isomerasa, a la catalasa, vamos a empezar a degradar hasta llegar a tener nuestra energía y lo que vamos a hacer. El doctor Gerard Mical recopiló por primera vez en 1965 las vías metabólicas, son más de 25 vías metabólicas, pero actualmente se han estado perfeccionando desde entonces y en estas vamos a hablar principalmente de la glucólisis y de la gluconeogénesis. Van muy agarradas de la mano las dos y la glucólisis va a estar constituida por un conjunto de reacciones que van a transformar la glucosa en piruvato, las cuales siempre van a tener lugar en el citoplasma. Posteriormente va a ser en la mitocondria. Recuerden que la mitocondria va a ser el lugar donde vamos a hacer la lipólisis, la glucólisis y la beta oxidación en las proteínas. Y el primer paso de esta vía va a requerir la captación de la glucosa dentro de la circulación intracelular, que es la que vamos a tener. Pero para esto, para tener estos principales transportadores de glucosa, tenemos los transportadores de glucosa son más de 14, como se llaman los GLUT. Los GLUT tienen su distribución en los eritrocitos, en la barrera hematoencefálica, en el colon y en tejidos fetales, como el igual en la placenta. Pero sus funciones principales del GLUT1 va a ser responsable de la captación de la glucosa basal en todas las células. Ahora vamos a pensar en el GLUT2. ¿En dónde va a distribuir el GLUT2? En las células tubulares del riñón, en las células epiteliales y en el intestino y células betapancreáticas del hígado. También tenemos que es transportador bidireccional de captación y salida rápida en el intestino, que transporta la glucosa, la galactosa y la fructosa. El GLUT3, se encuentra en la distribución de las neuronas, el riñón y la placenta y tiene gran afinidad de la glucosa, inclusive cuando sus concentraciones son muy bajas, su transportación es de alta afinidad a la glucosa. El GLUT4, vamos a decir, con el tejido adiposo o los músculos esquelético y cardíaco, que es muy importante. Estos 5 GLUT1 transportadores, como el GLUT1, GLUT2, GLUT3 y GLUT4 y GLUT5, son muy importantes. ¿Por qué? Porque sus funciones regulan la insulina, son responsables de la captación de glucosa y estimulación de la insulina, que va a estar estimulada por la insulina. Y, por ejemplo, en el intestino delgado, en los testículos, en el riñón, en el músculo esquelético y en el cerebro, va a estar la absorción intestinal de glucosa y la fructosa, que es la GLT1, que tenemos, la SGLT1 que tenemos ahora con los diabéticos en el intestino delgado y en el riñón. Entonces, estas características de los principales transportadores de glucosa son muy importantes para el metabolismo. Ahora, la glucogénesis o síntesis de glucosa va a tener lugar en el hígado y en la corteza renal. El aporte de glucosa es suficiente, en suficiente cantidad, va a ser imprescindible, particularmente en el tejido nervioso, en el sistema nervioso. Recuerden que la glucosa, las células nerviosas no trabajan si no tenemos glucosa. Entonces, por eso es una de las partes fundamentales para evitar la hipoglucemia, que va a alterar la función del tejido nervioso y con eso podemos inducir a un coma o inclusive hasta la muerte. ¿Por qué? Porque sin células, recuerden que son 10 minutos que tenemos cuando una paciente cae en una hipoglucemia. ¿Qué es lo que tenemos que decirle al paciente? Tienen que ponerle miel o glucosa en los carrillos. ¿Para qué? Para que en lo que llega el doctor o llega la ambulancia
vayan absorbiendo la glucosa, la mucosa de la boca y pueda ir en 10 minutos recuperando su estado mental la paciente. Yo he tenido varios casos de pacientes y en lo que llegamos 10, 15 minutos se van recuperando muy bien. Entonces es muy importante porque si el ayuno se prolonga, el organismo va a obtener energía a partir de los aminoácidos. Entonces, aquí la gluconeogénesis, ¿qué es la gluconeogénesis? Génesis, formación de glucosa a partir de otros elementos. ¿Cuáles son los otros elementos? Primero agarramos la grasa y posteriormente que ya terminé de metabolizar la grasa, que ya voy bajando de peso, pues solamente me queda el músculo. Entonces empiezo a bajar, empiezo a agarrar los aminoácidos, las proteínas, ¿para qué? Para que me dé glucosa, pero ya empezamos con inanición. Y entonces una utilización prolongada de lípidos como una fuente energética nos puede conducir a la aparición de los cuerpos cetónicos. Aquí en el piruvato vamos a ver que podemos tener dos vías, en la vía del ácido láctico que produce el cetobutirato y las cetonas, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la gluconeogénesis. Y aquí lo vamos a ver, habíamos dicho la gluconeogénesis en el hígado, es donde principalmente se metaboliza y en el músculo es la glicólisis. Entonces, es la glucosa, va por medio de una enzima que es la isomerasa, va a convertirse en 6 fosfo, glu- eh, 6, fructosa 6 fosfatasa y vamos aquí en estas reacciones, vamos a pasar por 10 reacciones hasta poder llegar al piruvato y después hasta el ácido láctico. En el músculo, ¿verdad? En la glicólisis, en la degradación de la glucosa, vamos a estar la glucosa, pasamos por esas 10 etapas de reacciones, llegamos al piruvato y las dos tienen lo que es el lactato. Eso es importante. Ahora, ¿cuál es la importancia biológica? La importancia biológica de la gluconeogénesis es el consumo de glucosa, sus reservas de glucosa. ¿Y cómo lo vamos a ver? Que el cerebro necesita de glucosa 120 gramos al día. En el organismo necesita 160 gramos por día. Y las reservas de glucosa, los líquidos corporales, necesitamos 20 gramos y el glucógeno tenemos 160 gramos. Si se fijan, el glucógeno que es en nuestra forma de conservación, donde estamos guardando nuestro almacenamiento de glucosa, ahí tenemos 160 gramos. Y con la glucólisis y con la gluconeogénesis, las reservas directas de glucosa solo son suficientes para cubrir las necesidades por un día, esto es por un día. Y en periodos largos de ayuno vamos a implicar la gluconeogénesis que va a empezar a sintetizar la glucosa a partir de los precursores que le estamos diciendo, lo del lactato, el ácido láctico, los aminoácidos y el glicerol. ¿Dónde lo vamos a empezar? El ácido láctico en el músculo esquelético activo cuando empezamos con la glicólisis y la fosforilación oxidativa. Los aminoácidos es la degradación de los aminoácidos de la dieta o empezamos con el músculo esquelético, lo que acabamos de ver. Y el glicerol cuando se empieza a hidrolizar los triglicéridos en las células adiposas. Durante el ejercicio físico, por ejemplo, el ácido láctico como precursor del gluconeogénico, durante el ejercicio físico vigoroso, cuando se contrae el músculo esquelético, empezamos a tener, por ejemplo, con la enzima deshidrogenasa láctica, pasar del piruvato al ácido láctico. Y la glicólisis, que pasa del ciclo del ácido cítrico, que es el ciclo de Krebs, vamos a formar el NDA por la glicólisis, la regeneración por el metabolismo aeróbico. El ciclo de Krebs o el ciclo del ácido
cítrico, más la cadena de transporte de la respiración, la cadena respiratoria, donde lo vamos a ver en el oxalacetato. Ahí en el ciclo de Krebs, llegando al oxalacetato, está la cadena respiratoria, empezamos a generar trifosfato de adenosín, energía, y además necesitamos ahí el hierro y tenemos las moléculas de agua. Pero esto, pues lo vamos a ir viendo ahorita en cuanto los mapas. El lactato, como queda en el punto muerto en el metabolismo, debe de convertirse de nuevo en piruvato para poder ser metabolizado y volver a ser reconvertido en piruvato en el hígado. El piruvato siempre va a estarse reconvertido. ¿Por qué? Porque va a estar funcionando y va a estar jalando la energía y agregarlo al ciclo de Krebs y empezar a tener energía. Vamos a ver. Este mapa, no sé si pudiéramos verlo aquí. Aquí, por ejemplo, está el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, la enzima la enzima condensante de citrato sintasa, vamos a empezar con el isocitrato, el cisaconitato, y así por el estilo vamos a empezar hasta llegar al oxalacetato. El oxalacetato, aquí si lo ven, aquí está la cadena respiratoria donde empezamos a sacar el ATP y necesitamos aquí unas moléculas de hierro para poder empezar a formarlo. Y aquí en esta parte de arriba tenemos la hexosa que es la glucosa, y empezamos por una isomerasa, vamos a tener unos seis fructosa, fosfatasa, y así por el estilo vamos a llegar hasta el piruvato. Aquí si vemos aquí el piruvato, vamos a tener el ácido lacto, que es el cetobutirato, y el aceto lactato, que aquí tenemos para los cuerpos cetónicos. Entonces, aquí la glucosa va a pasar en la glicólisis, va a pasar en el piruvato, y la gluconeogénesis va a ser el piruvato con la glucosa. Este círculo que vamos a tener entre la glicólisis y la gluconeogénesis no es un proceso inverso de la glicólisis, porque aquí no pueden trabajar las dos inmediatamente. Tienen que estar, una puede estar más, está inactiva, y la otra, su velocidad de energía de metabolizar, eso es muy grande, como es la gluconeogénesis. Entonces, por ejemplo, aquí la razón termodinámica son 3 razones de la glucólisis que van a estar desplazadas en el equilibrio. Por ejemplo, la glucosa más el trifosfato de adenosín, que nos va a dar el glucosa 6-fosfato, más que nos va a dar 8 kilocalorías por mol, porque va a tener dos moléculas de energía, y la fructosa 6-fosfato más ATP y el fosfopiruvato. Entonces, eso es muy importante para que lo podamos manejar. Este mapa de las vías metabólicas me los enviaron de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, en el 2004 más o menos. Entonces, teníamos que aprendernos muy bien esta tabla para poder pasar la materia de bioquímica. Y aquí, por ejemplo, si nosotros aquí manejamos, aquí van a estar los fosfolípidos para formar los triglicéridos, y después formar los ácidos grasos. Vamos a ir formando poco a poco lo que es cómo vamos a llegar al mevalonato para pasar al farmesil, geranil, farmesin, escualeno, lanosterol y colesterol para la formación de las hormonas
esteroideas, el aldosterona, el cortisol y los ácidos biliares. Pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Sin embargo, al comienzo del ejercicio, durante un ejercicio prolongado, las proporciones de glucosa, de ácidos grasos y otras sustancias energéticas consumidas se pueden modificar la duración e intensidad y tipo de duración de la actividad, porque el entrenamiento, si no tenemos una dieta adecuada o una colación para la pérdida de calorías que vamos a tener en ese momento, entonces vamos a empezar a hacer gluconeogénesis. Y eso es muy importante para evitar que el organismo depende de esos propios depósitos energéticos. Ahora, aquí lo que les decía, la glicólisis es en una forma mucho más lenta que la gluconeogénesis. Acá la glicólisis, aquí tenemos las 10 reacciones, como por ejemplo la glucosa 6-fosfato, la fructosa 6 bifosfato, y también tenemos por medio de un gliceraldehído, vamos a formar la difosfatoglicerato y el 3-fosfoglicerato, hasta llegar hasta el piruvato, donde aquí vamos a sacar las moléculas de ATP, pero aquí en el piruvato, si nosotros lo estamos viendo, está sacando una molécula de ADP para sacar dos moléculas de ATP, y en la parte de oxalacetato que vemos en el ciclo de Krebs, ahí lo podemos ver mejor. Entonces, la formación de glucosa, empezamos por la exosa, que es la fructosa 6-fosfato, formada se convierte rápidamente en glucosa 6-fosfato y se encuentra en la mayoría de los tejidos. Ahí vamos a ir a la síntesis del glucógeno. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque la razón principal es que la glucosa 6-fosfato no se va a difundir en la célula, mientras que la glucosa sí se va a difundir. El mantenimiento de la glucosa dentro de la célula se va a realizar por dos sistemas, la glucosa 6-fosfato y la glucosa. Y aquí tenemos la enzima glucosa 6-fosfatasa, que solo se encuentra presente en los tejidos y su principal función es la degradación hacia la glucosa. Si vemos aquí tenemos la glucosa que es una exosa. Entonces, eso es muy importante, que ya lo sabemos, pero es importante volverlo a recordar. ¿Por qué? Porque si lo volvemos a recordar, vamos a tener para las próximas sesiones en cuanto a las enfermedades renales, las enfermedades diabéticas, en las del síndrome metabólico, todo esto lo tenemos que entender, que son nuestras bases de la bioquímica, ¿no? Y la regulación de la gluconeogénesis y la glicólisis, esta va a ser, están coordinadas porque lo que les decía hace rato, una de estas vías está relativamente inactiva y otra, su velocidad es muy elevada, como es la gluconeogénesis. La glicólisis es la inactiva. Y estas ambas rutas no podrían estar funcionando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque son altamente exergónicas, que son liberadoras de energía. Y entonces, si nosotros, cada una de ellas va a perder 2 moléculas de ATP o 2 moléculas de GTP por cada ciclo de reacción, entonces tienen que deben de estar coordinadas. Luego, tenemos el sistema de cantidades y actividades de las enzimas características de cada ruta. En esta ruta de la gluconeogénesis y la glicólisis, la glicólisis su velocidad está controlada por la concentración de glucosa, y la gluconeogénesis va a estar controlada por la concentración de lactato, del ácido láctico y de la glicerina. Ahora, aquí en la coordinación de la glicólisis y la glucogénesis va a ser en diferentes tejidos. Por ejemplo, aquí lo estamos viendo, por ejemplo, en el hígado y en el riñón. Las dos vamos a tenerlas en la sangre, pero la gluconeogénesis principalmente iba a ser en el hígado y en la corteza renal, y la glucólisis iba a ser
principalmente en las células. Y si nosotros vemos aquí la glucosa 6-fosfato, que vamos a llegar al glicerol con la glucogénesis, subimos al glucógeno y de ahí bajamos en la sangre para tener la glucosa 6-fosfato y empezamos con la glicólisis, donde llegamos nuevamente al piruvato y ahí, si nosotros tenemos en la gluconeogénesis, tenemos un ayuno o no tenemos suficiente glucosa, vamos a empezar con el ácido láctico y entonces vamos a empezar a jalar del músculo, primero la grasa y después el músculo, la energía necesaria para tener la actividad. Y por ejemplo, aquí lo que les decía, este es muy bonito porque aquí en la glucosa 6-fosfato que empezamos a tenerla, aquí vamos bajando y ya sea que nos vayamos recuerden que las flechitas cuando están doble son reversibles, ya sea que nos vayamos para acá para llegar hacia el piruvato y entrar al ciclo de Krebs, o de aquí vamos a estar con los triglicéridos, digliceroles, para pasar a los triglicéridos y al ácido úrico. Esto es muy importante para que podamos entender cómo podemos hacerlo. Y por ejemplo, aquí si vemos, después de la glucosa, aquí de los ácidos grasos, vamos a bajar hacia el mevalonato y el 5-mevalonato vamos a bajar hacia el famesil, geranil, famesil, pero el geranil vamos a estar con vamos a estar con el, eh, vamos a formar la vitamina A y la vitamina E. Y después subimos de este lado y vamos a empezar a formar el geranil, famesil, la escualeno, la nosterol, y aquí podemos tener al colesterol. El colesterol va a formar las hormonas eh, esteroídicas, como son las hormonas sexuales, el colesterol, las hormonas sexuales como los estrógenos, los progestágenos en la mujer y la de epiandrosterona en el hombre y la testosterona, como los ácidos biliares, y también tenemos al cortisol y la aldosterona. Esto es muy importante. Esta es una vía metabólica y tenemos aquí más hacia acá la vía de la urea. Entonces, es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque la sección actualmente, ¿sí? Actualmente, en la célula eucariótica, acaban de sacar que me llamó mucha la atención, la mitocondria, la sección transversal del paisaje celular a través de una célula eucariótica. Esto lo acaba de sacar Evan Ingersoll y Gael McGill. Él acaba de sacarlo por microscopio y por resonancia magnética. Y si vemos, aquí encontramos a la mitocondria, aquí tenemos a la célula eucariótica, aquí tenemos a la ribosoma. Entonces, creo que es tan importante saber desde las bases para poder entender cómo estamos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta que ustedes tengan sobre el metabolismo? Porque sé que es un tema un poco árido si no estamos acostumbrados a la bioquímica, pero la gluconeogénesis como la glucólisis son los más importantes. Sabemos que tenemos la glucogénesis, la formación de glucógeno o la lipólisis, que es la degradación de la grasa, pero eso lo vamos a tener que entender, por ejemplo, cuando hablemos del síndrome cardiometabólico y empecemos a ver ya en forma más sintética o más establecida a los padecimientos. ¿Hay alguna duda? Bueno, si no hay alguna duda, quiero verlos,
el chat si tenemos aquí 15. Creo que tenemos que repasarlo en nuestro libro de bioquímica. Bueno, aquí el ciclo de Krebs es algo muy importante, es fundamental porque empezamos con el acetilcoenzima A, después del piruvato, la formación del acetilcoenzima A, y después del acetilcoenzima A empezamos con la enzima sintasa, condensante sintasa del ácido cítrico. Después pasamos del ácido cítrico, después la cisaconitasa, después el isocitrato, el fumarato, succinilcoenzima A, y así por el estilo, el fumarato, y, hasta llegar al oxalacetato. En el oxalacetato empezamos nuevamente con el piruvato a formación de la cadena respiratoria, y entonces ahí en la cadena respiratoria podemos empezarlo. A ver. Si aquí lo vemos, aquí está el ciclo de Krebs. Si se fijan aquí está el oxalacetato y aquí empieza la cadena respiratoria. Entonces, aquí vemos el citrato, la citrato sintasa, que es la enzima. Después tenemos lo de el citrato, cisaconitato y el isocitrato. Y así empezamos a tenerlo. Y aquí, por ejemplo, con el piruvato empezamos a tener el cetoacetato o el cetobutirato, que son los cuerpos cetónicos cuando empezamos a tener la gluconeogénesis. Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces seguimos con la plática de la composición corporal. Doctora, Ahora, sí, un comentario. Qué maravillosa fotografía electrónica pudieron tomar de esta célula. La verdad, valdría la pena ver todo completo, con textos y demás, porque la verdad no había visto una fotografía igual. lo Respecto acaban a... de sacar, doctora, apenas lo acaban de sacar. Les voy a pasar la liga. Precisamente hoy fue cuando la sacaron. Entonces, a mí me encantó Gracias. la forma y todo, y además la mitocondria, porque además está por resonancia y micro puntaje, no me acuerdo cómo le llamaban, pero la mitocondria, que es donde hacemos todo lo del metabolismo, es muy importante. Sí, sí, estamos muy sensibilizados a la relevancia que tiene este organelo. Y No, por otro lado, doctora, respecto de los mapas metabólicos, pues siempre han sido el coco para poderlos aprender. Hay que comprender lo básico, y lo básico creo que son lo que usted nos ha puntualizado en nuestros temas, estas sustancias claves para estos dos procesos metabólicos. Eso yo creo, considero, doctora, que pudiéramos hacer como un cuadrito sinóptico con todas estas sustancias claves y su importancia, y seguramente se nos facilitaría más el recordarlo porque ya lo estudiamos. Hace sus ayeres ya los estudiamos, pero siempre fue el coco. Usted sabe lo que es que nos pongan a hacer mapas metabólicos. Pero obviamente está completísimo, muy bueno, pero sí hay nombres que se olvidan por no estarlos manejando con frecuencia, ¿verdad? exactamente. Aquí lo que les decía, por ejemplo, lo del ejercicio. ¿Por qué? Porque pues ahorita vamos a hablar también de la composición corporal al comienzo del ejercicio, pero aquí en lo que le estoy poniendo, este mapa, pues saqué estas fotos porque lo tengo en un cuadro en el consultorio, y donde está en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Madrid, y entonces la mandé pedir para hacerlo porque es un mapa chico, es de una cartulina. Entonces,
les mostré la de Roche, del editor. ¿Por qué? Porque esa es una pared completa donde si se ponen a trabajar, eso es una pared completa. Y entonces, aquí, por ejemplo, aquí está el ciclo de Krebs. Y de aquí nos vamos, desde aquí nos vamos para los triglicéridos y los ácidos grasos. Y después empezamos con la vía, ya sea que nos vengamos hacia la vía del acetilcoenzima para entrar nuevamente al ciclo de Krebs, o nos vamos hacia la formación del colesterol. Y entonces, el, las vías donde el geranil del mevalonato baja y empieza con el geranil. Y el geranil va a formar la vitamina A y la vitamina E. Después subimos el geranil, pamesil, lanosterol, lanosterol, escualeno y colesterol. Y después del colesterol, forma ya los ácidos biliares, que está hacia la forma, pues está de este lado, la forma izquierda. Después forma las hormonas esteroídicas. Tenemos hacia arriba, como les había enseñado hace ratito, la última casi. Entonces, tenemos hacia arriba las hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas, la de hidroepiandrosterona y la testosterona. Y las hormonas sexuales como la progesterona y los progestágenos y estrógenos, pero también tenemos el cortisol, y el cortisol lo pedimos todos los días. Tienes que estar en ayuno, que no pase más de las 6 de la mañana, 8 de la mañana, tienes que sacártelo, y no sabemos de dónde salió el cortisol. Estamos quitando a los pacientes, porque yo tengo antecedentes heredofamiliares de colesterol, y yo tengo colesterol, aunque estoy delgada y todo, yo formo el colesterol. Y entonces a mis hijos no les voy a dar colesterol. Entonces dices, ¿por qué no le vas a dar? Si el colesterol va a formar las hormonas sexuales femeninas y masculinas, te va a formar los ácidos biliares, te va a formar la aldosterona en los riñones, el cortisol, entonces la vitamina D. Entonces ahí mismo es como nosotros empezamos a revisarlo, y aquí, les decía, aquí podemos formarlo, que es muy interesante. Aquí está. Entonces, aquí lo tenemos, es muy interesante para que al final nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida diaria, ¿no? Y esta sí les voy a pasar, fue por tiempo, porque hoy como a las 4 de la tarde lo vi, estuve leyendo y me encantó esa fotografía, me encantó cómo estaba. Entonces yo creo que es muy importante eso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Gracias por su repaso. Buenísimo. Bueno, entonces seguimos. Ahora, los componentes del gasto energético. Entonces, el consumo energético lo vamos a tener, por ejemplo, de las funciones vitales del organismo, requieren un determinado gasto energético que debe ser compensado por los alimentos y las bebidas de las dietas. Estas necesidades energéticas nos van a definir la cantidad, que sea la cantidad suficiente de energía necesaria para mantener la salud, el crecimiento y nuestra actividad física. Es importante que ajustemos la energía ingerida con el consumo de energía de energía gastada diariamente. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la ingesta, cuando nosotros ingerimos, tiene que ser parecida al gasto energético diariamente. ¿Por qué? Porque el gasto energético nos va a regular unos mecanismos que van a regular el apetito, evitando grandes variaciones del peso a lo largo de nuestra vida, para evitar que tengamos obesidad, que tengamos desnutrición, que podamos tener la diabetes. Entonces, las necesidades energéticas vamos a tener las cantidades
de energía necesaria con el consumo, con el gasto energético diario que nosotros podamos tener. Al igual, este gasto energético y este consumo va a ayudar a las funciones, al crecimiento de estructuras corporales, su producción de leche, el desarrollo del feto durante el embarazo, pero la actividad mental es importante porque apenas influye sobre el gasto energético. Casi la actividad mental no la tenemos y nosotros decimos, bueno, pues me siento cansada, a veces no coordino o no estoy pensando bien en lo que estoy diciendo, pero porque la actividad mental apenas influye en el crecimiento, en la glucosa que vamos a tener. Y aquí la actividad física, lo que hace ratito mencionaba, se clasifica en la actividad cardíaca o respiratoria a través del consumo de oxígeno. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se acuerdan de la actividad sedentaria cuando sacamos cuántas calorías podíamos tener en una actividad leve, sedentaria, leve, moderada, hasta severa, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que una actividad leve podíamos tener 20 kilocalorías por kilo de peso corporal y por día, y podíamos sacar la cantidad de kilocalorías que íbamos a poner. Pero la actividad física, ya clasificándose en la actividad cardíaca o respiratoria, a través del consumo de oxígeno, tenemos que la actividad sedentaria tenemos 2.5 kilocalorías por minuto. Entonces, si nosotros 2.5 kilocalorías por minuto, si multiplicamos una hora que tiene 60 minutos a 2.5 kilocalorías, nos da 150 kilocalorías por hora en una actividad sedentaria. En la actividad cardíaca o respiratoria va a ser las calorías que vamos a necesitar. Por ejemplo, les puse una actividad moderada que todos más o menos tenemos y multiplicamos, si el promedio es de 5 a 7.5 kilocalorías por minuto, vamos a decir que sean 6 kilocalorías por 60 minutos. Estamos gastando por hora 360 kilocalorías por hora. Si tenemos una actividad pesada, que podamos decir que es el albañil, por decir algo, tenemos, o muy pesada, más de 10 calorías, vamos a decir 12 calorías por 60 minutos, nos da 720 kilocalorías por hora. ¿Cuándo han visto a un albañil gordo o obeso? Nunca. Siempre, y comen su refresco, sus tortas, su pasta, y nunca no están con gordos, perdón. Entonces, esto es la actividad física clasificada por la actividad cardíaca o respiratoria a través del consumo del oxígeno. Ahora, también la acción termogénica. La acción termogénica de los alimentos se denomina el consumo energético empleado por la absorción, la digestión, la distribución y la excreción y almacenamiento de los nutrientes. Entonces, en una dieta mixta, el consumo energético o la termogénesis o formación de energía inducida por los alimentos no va a ser superior al 10% del gasto total, cuando siendo las proteínas las que van a conllevar la mayor parte del consumo, por decir algo. Entonces, si la gluconeogénesis, ¿verdad? Si yo no voy a formar energía porque no estoy alimentándome con un consumo superior al 10% del gasto energético del que yo estoy haciendo esa actividad, entonces voy a empezar a agarrar proteínas. ¿Por qué? Porque si no tengo grasa, empiezo a agarrar proteínas. Acuérdense, gluconeogénesis, glucosa, génesis, formación de glucosa por otros componentes. Primero proteínas y posteriormente la glucosa. Ahora, la composición corporal. La composición corporal va a tener un mantenimiento en las funciones corporales, distintas actividades físicas, su aprovechamiento y utilización de los nutrientes, y una parte
importante es que se disipa en forma de calor. El mantenimiento de las funciones corporales distintas actividades físicas. Estas son nuestra composición corporal. Y la composición corporal se va a dividir en 5 niveles. Estos 5 niveles van a representar los elementos que conforman el cuerpo humano, como es el cerebro, los pulmones, la sangre, el músculo, el agua, las células, el oxígeno y minerales y vísceras inclusive. Pero va a depender de diferentes factores como la edad, el sexo, el área geográfica, el estado de salud del paciente, pero también puede verse afectada por el ejercicio físico, que va a favorecer el depósito de proteínas y la reducción de los depósitos de grasa, así como ciertas alteraciones hormonales. Entonces, el ejercicio físico es muy importante. Y nosotros sabemos que el organismo humano está formado fundamentalmente por agua, que son del 50 al 70%, de proteínas del 12 al 20%, de minerales del 5 al 10% y de hidratos de carbono tenemos muy poquitos, del 1 al 2%, porque de la grasa es del 10 al 30%. Entonces, nuestra mayor composición de agua es del 50 al 70%. Y la mujer tiene mayor proporción de grasa que el hombre y menor contenido de proteínas. Por eso, en la mujer a veces la complexión o la composición corporal tenemos que puede ser androide cuando tenemos, por ejemplo, la parte superior, el tórax, más como el hombre, más en forma de manzana, estando más de manzana. Y la ginecoide es como en forma de pera, en donde la grasa está en los glúteos, en las caderas, en los muslos, ¿no? Y con la edad tiende a disminuir el contenido de agua y de proteínas y aumentar la proporción de grasa en ambos sexos. Pero por principio, la mujer tiene mayor proporción de grasa que el varón y menor contenido de proteínas. Entonces, recuerden, la forma ginecoide y la forma androide. Aquí, por ejemplo, estamos en los niveles 5, en donde los niveles, el primer nivel es atómico y elemental, en donde tenemos el nitrógeno en un 1%, el calcio también en un 1%, el carbono en 20%, el hidrógeno en 15% y el oxígeno en un 60%. El oxígeno es el que mayor tenemos a nivel atómico, pero pasamos en la grasa en el segundo nivel, que es muscular o químico, en donde tenemos también en el agua un 60% de agua con un porcentaje de proteínas en un 18%, de minerales en su 6% y como forma de almacenamiento el glucógeno solamente es en 1%, entonces realmente es muy poco y de la grasa tenemos un 15%. Entonces, aquí sí tenemos un poco más de proteínas que de grasa y este es a nivel molecular y a nivel bioquímico. También tenemos a nivel celular cómo vamos a estar los líquidos intracelulares, tenemos en un 34% y si tenemos que en el nivel 2 tenemos un agua de 60%, pues tenemos que pensar que los líquidos intracelulares tenemos un 34%, un 27% en los líquidos extracelulares, la grasa tenemos en 18%, podemos pensar en el tejido, en el nivel 4, en el tejido adiposo, en un 25%, con el músculo esquelético en tejidos blandos como es el 29%, y en el músculo esquelético tenemos en el 36%. Entonces, si vemos, vamos teniendo, vamos teniendo los niveles 1, 2, 3, 4 y el nivel 5 tenemos un nivel de corporal total, donde todos los tejidos, por ejemplo, el fisiológico tisolar, que es el nivel 4, el nivel celular, el molecular y químico y el del átomo, tenemos
todo el nivel en el nivel 5, que es realmente todo lo que tenemos a nivel corporal. La siguiente, tomé del editor de Roche, de Laboratorio Roche de Bioquímica, que es el doctor Gerald Mical, que les decía que empezó con las vías metabólicas, que tienes que ser alguien con tenacidad, paciencia y amor por la ciencia. Esta frase me gustó mucho y espero que esta sesión, yo sé que es un poco árida, tenemos que regresar a la bioquímica, pero es importante que lo tengamos y que tengamos tenacidad, tengamos paciencia para poder recordar lo demás y amor por la ciencia. Aquí está los chiles rellenos, la receta que les había dicho que cada semana se los iba a poner. No sé si hicieron la pechuga en salsa limón, o si hicieron el bistec alemán, o si hicieron las brochetas de pollo. ¿Qué tal les pareció? Si les fue difícil o les fue, y si fue rica la forma en que se les está poniendo para que tengan una, que sea armónica, que sea visible, apetitosa y que además en el paladar sea rica. Entonces, aquí los chiles rellenos son iguales los chiles rellenos de pollo o chiles rellenos de pollo al horno con lechuga. Los chiles rellenos de pollo tiene un poco de arroz, arroz blanco, arroz cocido, y los chiles rellenos de pollo al horno con lechuga son muy rápidos de preparar. Es tomate verde, cebolla o tomatillo, cebolla picada y pechuga deshebrada, todo se sofríe, se rellenan los chiles, se le ponen una pizca de margarina sin colesterol y se meten al horno 3 a 5 minutos, 3 minutos aproximadamente. Te sirven calientes, se le agrega un poco de crema y lechuga fresca fileteada encima y eso es todo. Entonces, es muy rica, tiene muy pocas calorías, entonces espero que les vaya sirviendo las recetas. Si no quieren, no les pongo más recetas. Entonces, cada sesión les voy a ir poniendo una para que vayan teniendo su libro de recetas. Y la siguiente, Todos muchas queremos gracias. recetas, doctora. Todos queremos recetas. Esta es muy rica. La siguiente, pues ya la terminamos. No quiere pasar. Pues es pues es gracias. Eso es todo. Excelente, doctora. Y vaya que sí se ven deliciosos estos chiles rellenos. Tenemos que probarlos, pero a la brevedad. Apreciados colegas, ¿tienen algún comentario o pregunta para la doctora Ana María Castro Cid del Prado? El de los chiles rellenos que dicen que si se necesita, se puede sustituir la margarina, pues sí, porque tiene grasas trans que a veces pueden ser más aterogénicas, pero podemos poner un poquito de margarina sin colesterol o mantequilla. Esos chiles los hacía antes eh, se ponía en el molde refractario, se pegaba mantequilla y después se ponían los chiles y se metían al horno. Pero ustedes lo pueden hacer como quieran, yo nada más les pongo un poquito y no tienen muchas calorías. Ustedes, alguna, si quieren alguna otra receta, les voy a empezar a pasar la de los pescados, porque los pescados es muy rico, pero es muy importante tener nuestro recetario para que nosotros podamos que su consulta sea más rápida. Pero estas bases de la bioquímica, de la glucólisis, de la gluconeogénesis, es muy importante porque lo vamos a hablar en la dieta del ayuno intermitente, en la dieta ceto o keto o la dieta de puras proteínas. Entonces, vamos a ver que aquí, por ejemplo, en la gluconeogénesis no vamos a meter nada de carbohidratos. Entonces, si nosotros hacemos que el agua es H2O, es agua. Si le agregamos una molécula de glucosa que es una hexosa,
entonces ya no va a ser agua, sino va a ser agua glucosada. Y entonces rompe la reacción, rompe la vía metabólica. Entonces, si yo voy a dar una dieta keto o una dieta rica en proteínas, sin nada de carbohidratos, diciendo nada de nada es no frutas, no verduras, no leguminosas, no cereales, harinas y pastas, tiene que ser, tenemos que hacer la gluconeogénesis. Si es que ustedes van a hacer la gluconeogénesis, pero entonces va a haber los cuerpos cetónicos, porque ahí estamos viendo que en el piruvato podemos irnos al ácido láctico, al acetobutirato y las cetocetonas, y entonces ahí están los cuerpos cetónicos. Entonces, si lo voy a hacer, ustedes sepan que como médicos están dando una dieta cetogénica o keto, o van a poner en una ayuno intermitente, pero de puras proteínas y grasas. No agregar el chicharrón o agregar la pancita o el chorizo, no, o sea, la misma grasa de las proteínas, pero sí, de las proteínas de la carne, pero eso lo vamos a ver en las dietas, en las diferentes dietas, pero sí necesitamos saber las bases, porque la gluconeogénesis es muy importante, porque si nosotros no checamos con una muestra de orina que me traiga el paciente a su siguiente consulta, los cuerpos cetónicos con una tira reactiva, no vamos a saber cómo está formando las cetonas. No le voy a mandar a hacer un ego, pero sí voy a comprar yo unas tiritas reactivas y con eso puedo ver las cetonas. Por eso es importante las demás, pues la bioquímica, ¿no? El ciclo de Krebs, como lo están diciendo, para recordar el proceso bioquímico, no solamente es el ciclo de Krebs, pero el ciclo de Krebs, si ustedes empiezan con el piruvato y una dieta cetogénica, ¿cómo empezamos el acetilcoenzima A del ciclo de Krebs? Lo empezamos con la enzima condensante citrato sintasa. Empezamos con esa enzima, porque todas las enzimas, ¿verdad? Lo puse, las enzimas que nos van a ayudar son las isomerasas, son las catalasas, son las quinasas, las fructoquinasas, esas que están en todas estas vías metabólicas que no me quise meter más en ponérselas, porque sí son muy diferentes. Entonces, esas 10 reacciones de la glucosa hasta el piruvato son 5 reacciones primero y 5 que se van siguiendo hasta llegar al piruvato, y del piruvato entramos a la acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs. Y de los triglicéridos, del colesterol, de la urea, de los ácidos nucleicos, de la serotonina, que tenemos también del lado, si decimos lado derecho en el mapa metabólico, ahí tenemos la serotonina y la adrenalina, cómo se van a manejar. Pero todos llegan a la acetilcoenzima A y al ciclo de Krebs o al ciclo del ácido cítrico, como lo conocemos. Y si nosotros damos un poco más de frutas cítricas, porque casi el paciente no le gusta la naranja, no le gusta la toronja, no le gusta el kiwi, no le gusta el limón, no le gusta la guayaba, no le gusta la carambola, que tiene mucho ácido cítrico. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a tener un buen metabolismo? Pues no, porque no estamos metiendo, si la primera que empezamos, la primera reacción es con el citrato, cisaconitato y el isocitrato. Y después el fumarato, el succinilcoenzima A, y todos el fumarato hasta llegar hasta el oxalacetato y la cadena respiratoria. Si estoy anémica, ¿verdad? ¿Cómo voy a formar hierro? Ahí necesito hierro y necesito agua. ¿Cómo quiero metabolizar en una dieta? ¿Cómo voy a metabolizar? ¿Cómo voy a degradar mi grasa que tengo en el cuerpo si no tomo agua? Y para el ciclo de Krebs necesito moléculas de agua. Desde el inicio hasta la cadena respiratoria son 3 o 4 moléculas de agua que requerimos. Entonces, por eso es fundamental
que ustedes tengan este concepto, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar, pues ya de meternos más en medicina, más en las patologías, más en las dietas de nefro, de síndrome metabólico, hipertensión, DASH, todas las dietas, pero vamos por bases, vamos por las bases, que estas son muy importantes. ¿Alguna pregunta que tengan? Hay por aquí una doctora en donde pide la doctora le recuerde que comentó usted que había una proteína más importante que la creatinina para medir la función renal. Eso comenta aquí. No, no lo comenté. Eh, yo No recuerdo lo... que comentó de la creatina algo, pero no como ella lo plasma. Seguramente está confundida. Es la creatinofosfoquinasa, que es una enzima que ayuda a metabolizar desde la glucosa hasta el piruvato, tenemos la creatinofosfoquinasa, pero no entra en la función renal o la creatinina, no, es una enzima de Sí, las doctora Carmen, múltiples que están ahí. seguramente usted lo entendió así, pero no lo había comentado la doctora Ana María de esa manera. Bueno, eh, excelente ponencia, muchas felicidades en general, doctora, son los comentarios de los colegas y bueno, asumimos que debemos seguir repasando los nombres de todas las sustancias de estos mapas metabólicos para continuar. Será nuestra tarea de la sesión, doctora. Sí, aquí Muchísimas nos preguntan, gracias. doctora, aquí nos pregunta si las técnicas de preparación a los pacientes siempre se reflejan en todas las recetas. Sí, sí, porque si yo les estoy dando una receta con los alimentos, cómo van a saber prepararlos? Entonces, la técnica de preparación es cómo cortar, o sea, vamos a, la preparación previa, cómo vamos a preparar cortando el jitomate o limpiando los chiles o picando, cocer la pechuga y deshebrarla. Y entonces la técnica de preparación siempre se le debe dar a un paciente en la receta si estoy dando una receta nueva. Si no estoy dando una receta nueva, por decir, búscate un pollo a la naranja, lo puedes meter en internet, pero ¿qué calorías yo voy a tener del pollo a la naranja? ¿Qué alimentos van a tener y qué nutrientes va a tener? ¿Dónde está el cálculo de azúcares, proteínas y grasas? Entonces, cada una de estas recetas, si ustedes lo están viendo, tenemos la cantidad de hidratos de carbono, de proteínas y de grasa y kilocalorías por cada ración. Esta receta es por ración. Entonces, si yo quiero, voy a hacer para toda mi familia, tengo que multiplicar por 4 las raciones o por 6 o por 8. ¿Para qué? Para que me salgan todos los chiles rellenos que voy a hacer o todo el pescado, más o menos en la forma. Pero sí, las técnicas de preparación siempre se deben de dar si ustedes las quieren, ¿no? Entonces, pues nada más porque quería, preguntar. Muy Ay, que bien. prepararon la pechuga en salsa limón deliciosa, qué bueno, qué bueno. Receta me da mucho gusto de veras me da mucho gusto porque pues son parte de mi trabajo a diario o de todos los años y que se los estoy compartiendo porque son recetas mías y que además son ricas. El jugo de Orange Freeze, ese creo que no se los puse, pero el Citrus No. Surprise o el Orange Freeze que lleva naranja, fresas y plátano, medio plátano, creo que se los mencioné. Les voy a dar la lista de los jugos que nada más son para licuar, porque ahorita con el calor son frescos en la mañana y les dan suficiente carbohidratos. Entonces, en la glucólisis, que es mucho más rápida, se degrada muy rápido la glucosa y entonces pasa inmediatamente al organismo y entonces los pacientes tenemos entre 4 y 5 horas sin nada de hambre ni nada porque tenemos 50 gramos de azúcares, de hidratos de carbono. Entonces, con 50 gramos, solamente un jugo me está dando 50 gramos y nosotros necesitamos 180 gramos y en todo el día o 200
con los cereales, harinas y pastas que tienen 25 una ración, con con los frijoles, con una pasta, el sándwich de la noche. Les voy a traer el sándwich dietético que si lo preparan en la forma que les digo, se va a ver muy bonito, muy rico y van a tener diferentes formas de decirles a sus pacientes, mira, saquen copias, entonces hagan su librito, esta empieza con estas dietas y ustedes pueden ir poniendo, como les enseñé la vez pasada, mis menús, pongo pescado braseado o les pongo pechuga en salsa limón, ya tienes tu receta y ahí lo ponen. Y saben que no pasa más de 300 calorías, con la sopa de verduras 50, 70 kilocalorías, más la fruta, ya tienen una cantidad de 500, de 400 a 600 calorías en la comida, con la tablita también que les di. Entonces, todo esto son la base para que ustedes lo vayan haciendo y ya con las dietas hiposódicas, con las dietas de insuficiencia renal, que son diferentes, entonces hipopotásicas, que vamos a bajar el potasio, el sodio, pero vamos a dar carbohidratos. ¿Por qué? Porque ahí sí podemos dar carbohidratos, entonces sí vamos a dar este tipo de dietas o preparaciones para esos pacientes de insuficiencia renal o de diálisis. Entonces, es importante que las vayan clasificando, no es dar por dar. Yo sé que hemos sido lentos en estos, pero espero que puedan ir captando el curso de nutrición. Fue de 4 años, la carrera, entonces a nosotros solamente nos dieron un semestre en la Facultad de Medicina. Entonces, esto me ha llevado a tener no nada más la pechuga asada o las papas, o una dieta blanda, o el té, o la gelatina, o el pescado así seco. Tenemos que buscar la forma que sea apetitosa para que el paciente regrese conmigo y que vayan bajando de peso o se vayan controlando su glucosa o se vayan controlando su hipertensión. Entonces, eso es importante para que lo tengan en Muy cuenta. bien. Doctora, el doctor José Fernando Amador le pregunta si la galactosa y la fructosa de los alimentos entran a la vía metabólica igual que la glucosa. Sí, sí, recuerden que la galactosa es un disacárido. Entonces, tenemos 4 disacáridos que son fructosa y glucosa. Vamos a decir primero glucosa y fructosa, que al entrar al metabolismo, al entrar a nuestro organismo, se empieza a desdoblar y empieza glucosa fructosa, glucosa sacarosa, glucosa maltosa y glucosa lactosa en la leche. Entonces, normalmente en la leche es como entra y si nosotros tomamos la leche, si nosotros le damos a un paciente diabético que hizo una hipoglucemia, les damos en la noche un vaso de leche y un plátano. Entonces, si nosotros sabemos que el plátano son 200, un plátano tabasco, son 200 gramos, o sea, son 2 raciones, nos sube 89 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Y si ustedes con el sensor se lo pone el paciente y se lo pone en el sensor que habíamos hablado en alguna ocasión, que lo vamos a hablar más adelante, de LibreLink, entonces van a ver que después de haber consumido la glucosa, me subió a 90 miligramos de glucosa solamente un plátano. Pero cuando consumí la leche, la lactosa tiene azúcar, la leche tiene azúcar. Si habíamos dicho que tiene 10 gramos de glucosa, la leche 200 mililitros, 7 gramos de proteínas, 5 gramos de grasa, la leche entera. Entonces, sí tiene 10 gramos de glucosa. Entonces, sí pasa al entrar desde la boca, se desdobla inmediatamente. Entonces, sí es sí entra y sí se metaboliza junto con la glucosa. Y es un Gracias, doctora, muy clarísimo. Gracias. Gracias. ¿Una otra pregunta? Pues, no, le piden sus recetas, doctora, que por favor nos siga compartiendo. Bueno, ¿hay alguna duda sobre
las vías metabólicas. ¿Quieren que les agregue otra vía metabólica? Tenemos el ciclo de Krebs, la glucólisis y la gluconeogénesis. La glucogénesis, la formación de glucosa o de los ácidos nucleicos se podrían hablar, pero pues sería más meternos en un concepto que aquí lo básico es para que lo pongan en lo pongan, lo ejerciten, lo empiecen a practicar para que puedan hacer y mandar ese tipo de alimentos en los pacientes que ustedes quieran. Ustedes al rato vamos a irlos clasificando poco a poco y todas estas bases las van a ir poniendo. Pero si hay algo que ustedes quisieran que les agregara en estas vías metabólicas, por favor avísenme. Muy bien, doctora. Pues por el momento no hay comentarios. Bueno, hay comentarios de que vamos a estudiar y a repasar. Y bueno, que una canción que ya encontraron los colegas, que está por ahí en YouTube, para aprenderse bien fácil el ciclo de Krebs. Bueno, aquí me pedían la bibliografía, se las voy a pasar. No me dio tiempo porque es mucha información, realmente ha sido mucha información y he sacado pues de mis libros anteriores, de los actuales de referencia de PubMed, de la Universidad de Cantabria, de Salamanca también, de aquí de los libros de México, de la fisiología, lo pueden ver en la fisiología del libro de Guyton, ahí lo encuentran un poco más específico, que está muy explicado y en una forma más resumida. Yo me lo sé en las vías metabólicas, en este mapa o ruta de las vías metabólicas de las 25 vías, solamente que es chiquito, no lo pude, que pudiéramos abrirlo más, pero pero quise bajarlo, sacarlo, que me los enviaran de Salamanca, pero pues no, o sea, ya no los envía si no lo tiene que pagar nuevamente uno, pero yo la tengo en el consultorio, por eso no se los puse, pero eh, eso lo tienen, todas esas vías metabólicas, en algunos, por ejemplo, en Madrid, hay que pagarlo, entonces son euros. Entonces, solamente se los saqué la foto para que la pudieran ver, pero en fisiología de Guyton, de medicina, lo pueden encontrar también. Pero les voy a hacer su bibliografía de cada práctica. Muchas gracias, doctora. Pues aquí hay una pregunta ya final para cerrar. Si se pierde calorías por el sudor, preguntan si tiene el dato de cuántas calorías se pierden, porque se nos avecina la temporada de calor. Sí, aquí más que la pérdida de kilocalorías es el golpe de calor que se pierde. No es que se pierda la cantidad de calorías, es la pérdida de agua principalmente. La pérdida de agua es lo que hace que tengamos esa pérdida, ese golpe de calor, porque al perder agua nos deshidratamos y al deshidratarnos empezamos a tener la disminución del sodio y inclusive podemos tener pérdida de la memoria o no saber en qué momento estamos. Entonces, solamente en cuanto a kilocalorías que podamos decir, entre comillas, serían unas 50 kilocalorías por hora. Si ustedes están viendo, en cuanto aquí les puse para que lo vean en esta. En esta es la actividad física, se clasifica en la actividad cardíaca o respiratoria. Aquí es a través, estoy respirando más, estoy a través del consumo de oxígeno, estoy respirando y estoy corriendo, ahí pierdo calorías, pero en una actividad moderada voy a perder entre 5 a 7.5 kilocalorías por minuto. Y entonces si pongo 6 minutos por 6 kilocalorías por 60 minutos,
estoy perdiendo 360 calorías en una hora. Si yo empiezo a sudar y a empezar a activarme, a correr, entonces aquí sí, vamos, ahí está la pérdida de agua, de calorías, y entonces aquí son 360, 540 de acuerdo a una actividad pesada o muy pesada 720. Aquí sí perderíamos kilocalorías. Este cuadrito es más significativo que si estoy perdiendo, si voy a sudar, cuánto vas a sudar o cuánto o cómo vas a sudar. Entonces, pues no, lo manejaríamos por hora, la cantidad de pérdida de kilocalorías por minuto, de acuerdo a la actividad que vayamos a realizar. En este cuadrito es donde lo vemos. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Clarísimo. Bien, doctora, pues damos por concluida esta sesión, agradeciéndole infinitamente a través de todos los colegas, la saludan y de nuevo la felicitan por esta sesión de la que hemos tenido tanto aprendizaje y repaso también. Muchas gracias y estamos puestísimos para la que venga. Hasta la próxima, Pues, doctora. gracias a Un ustedes. gusto. Igualmente, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.